En astrología, no somos solo nuestro signo. Detrás de cada carta natal hay una estructura profunda y fascinante, las casas astrológicas. Cada casa representa un área específica de nuestra vida, desde cómo nos mostramos al mundo hasta cómo vivimos el amor, el trabajo o nuestros sueños más profundos. En este video vamos a recorrer juntos las 12 casas del zodíaco, una por una, para entender qué significan, qué energía traen y cómo influyen en nuestra experiencia personal. Si alguna vez te preguntaste qué revela tu carta natal más allá del signo solar, este viaje es para vos. La casa 1 es la primera de las 12 casas del zodíaco y está asociada con el ascendente, que es un punto fundamental en nuestra carta astral. El ascendente no solo define la forma en que nos mostramos al mundo exterior, sino también el tipo de energía que proyectamos en nuestra vida cotidiana. Esta casa, que marca el comienzo de nuestro viaje por la vida, está vinculada con nuestra personalidad, nuestra forma de abordar el mundo y nuestra identidad externa. Si el signo solar refleja nuestra esencia interior, el ascendente, regido por la casa 1, es la máscara que mostramos a los demás. El ascendente es un filtro a través del cual nuestro signo solar se manifiesta en el mundo exterior. Si bien el signo solar refleja nuestra esencia más profunda, el ascendente define cómo nos proyectamos, cómo nos perciben los demás y cómo iniciamos cualquier nuevo ciclo o proyecto en la vida. En términos simples, la casa 1 es la puerta de entrada a nuestra existencia, el punto de partida de la forma en que nos enfrentamos a los desafíos de la vida y a nuestras relaciones con el entorno. Además, es la casa del yo, de la energía individual que define nuestra primera impresión y cómo nos presentamos en el mundo. Esta casa también se asocia con los inicios, con el nacimiento y la infancia. Así como el momento del nacimiento nos marca de manera única, el ascendente también determina la forma en que nos reinventamos en cada fase de la vida. La casa 1 marca el comienzo de cada nuevo capítulo, desde nuestros primeros pasos en el mundo hasta los diferentes procesos de transformación que vivimos a lo largo de los años. Es la casa de la independencia, del deseo de destacar, de ser reconocidos como individuos únicos. Un aspecto clave de la casa 1 es la relación con nuestra energía vital y la forma en que ésta se dirige hacia el exterior. El ascendente nos da una pista sobre nuestra forma de actuar, reaccionar y relacionarnos con los demás. Puede influir en nuestra postura física, en la forma en que nos movemos, en nuestra expresión corporal y, en general, en la imagen que proyectamos. Dependiendo del signo que ocupe esta casa, podemos ser personas más abiertas y extrovertidas, como los nacidos con un ascendente en Leo o Aries, o más reservadas y reflexivas, como quienes tienen un ascendente en Virgo o Capricornio. Es importante tener en cuenta que el ascendente no es algo fijo, sino que está sujeto a cambios a lo largo de la vida. A medida que crecemos, la forma en que nos relacionamos con el mundo también evoluciona. Esto significa que la casa 1 no solo refleja nuestra personalidad inicial, sino que también está relacionada con nuestra capacidad de adaptación, de aprender y de evolucionar. El ascendente puede ayudarnos a encontrar la forma más adecuada de presentarnos a los demás y aprovechar nuestras cualidades innatas para desarrollarnos en los diferentes ámbitos de la vida. Sin embargo, hay que tener cuidado con el riesgo de caer en una máscara que nos haga desconectarnos de nuestra verdadera naturaleza.
Si bien el ascendente es una herramienta valiosa para nuestra integración con el entorno, también puede ser tentador ocultar nuestra verdadera esencia detrás de esta proyección. Por ejemplo, una persona con un ascendente en Libra, cuyo signo solar es Escorpio, puede ser extremadamente sociable y diplomática en su trato con los demás, pero esto puede ocultar una intensa vida emocional interna llena de profundidad y pasión. Es importante no perder de vista quiénes somos realmente y asegurarnos de que nuestra máscara sea una extensión genuina de nuestra personalidad, no una coraza que nos haga vivir en el exterior lo que no somos en lo profundo. A través de la casa 1, también podemos ver cómo abordamos los desafíos de la vida. Las personas con un ascendente en Aries, por ejemplo, tienden a enfrentarse a los obstáculos con valentía y decisión, buscando siempre la acción directa, mientras que quienes tienen un ascendente en Tauro pueden adoptar un enfoque más paciente y gradual. En cualquier caso, la casa 1 está relacionada con la energía que ponemos en nuestra existencia cotidiana y la forma en que comenzamos nuevos proyectos, enfrentamos situaciones difíciles y buscamos respuestas a nuestros deseos y necesidades. Además, la casa 1 nos habla de la importancia de la autenticidad. Aunque el ascendente es una herramienta útil para la integración social, debemos aprender a usarlo de manera equilibrada para evitar que se convierta en una limitación. Al mismo tiempo, nos recuerda que no debemos vivir únicamente en función de las expectativas de los demás, sino que debemos ser conscientes de nuestra verdadera naturaleza y aprender a mostrarla sin miedo. La casa 1 nos invita a ser audaces, a proyectar nuestra individualidad con confianza y a tomar las riendas de nuestra vida desde el lugar de nuestra esencia más auténtica. Un ejemplo de cómo se expresa la casa 1 puede ser el caso de una persona con ascendente en Capricornio. Esta persona, independientemente de su signo solar, puede ser percibida por los demás como alguien serio, responsable y pragmático. Su forma de actuar ante el mundo exterior tiende a ser calculada y su enfoque en la vida está marcado por el deseo de alcanzar el éxito a través del esfuerzo y la disciplina. Sin embargo, detrás de esta proyección externa puede haber una personalidad más cálida y sensible que solo se revela a medida que esta persona se siente segura y confiada. Aquí, el reto consiste en no esconder su lado más vulnerable detrás de la imagen de la fortaleza, permitiendo que su verdadero ser salga a la luz cuando las circunstancias lo permitan. En resumen, la casa 1 es un reflejo de nuestra proyección personal y la forma en que nos presentamos al mundo. Es la casa de los comienzos, de la independencia, de nuestra energía vital y de nuestra capacidad de adaptarnos y evolucionar. Si bien está vinculada a nuestro ascendente, que influye en cómo nos perciben los demás, es importante recordar que esta proyección debe ser un reflejo genuino de quienes somos y no una máscara que nos haga perder el contacto con nuestra verdadera esencia. La casa 1 nos anima a vivir con autenticidad, a tomar el control de nuestra vida y a enfrentarnos a los desafíos con confianza y valentía. La casa 2 está estrechamente ligada a nuestras bases materiales y físicas, y se considera la casa de la seguridad y la estabilidad. Está asociada con nuestros valores personales, la forma en que valoramos las cosas en la vida, tanto en términos materiales como espirituales. Es la casa de lo que poseemos, lo que ganamos, lo que ahorramos y lo que consideramos valioso. En un nivel profundo,
también refleja nuestra autoestima, es decir, cómo nos sentimos acerca de nuestro propio valor y la forma en que nos proyectamos hacia el mundo a través de lo que tenemos. La casa 2 también está conectada con la manera en que gestionamos nuestros recursos. Esto no solo incluye dinero, sino también el tiempo, la energía, las habilidades y los talentos. Las decisiones que tomamos sobre el uso de nuestros recursos son fundamentales para nuestra vida diaria y nuestra evolución personal. De alguna manera, la casa 2 representa lo que estamos dispuestos a compartir con los demás y lo que necesitamos para sentirnos completos. Este sector del zodíaco también está vinculado con la capacidad de crear estabilidad a través del trabajo duro y la perseverancia. Es una casa donde se reflejan nuestras ambiciones materiales y la forma en que construimos nuestras propias bases en la vida. Las personas que tienen una fuerte influencia de la casa 2 suelen ser muy prácticas y realistas, con una capacidad innata para saber cómo generar y administrar la riqueza, tanto material como emocional. Sin embargo, también pueden ser muy susceptibles a los altibajos financieros o a la inestabilidad económica si no están lo suficientemente conscientes de la importancia de la gestión responsable de los recursos. Un aspecto fundamental de la casa 2 es su relación con el concepto de propiedad y pertenencia. No solo se trata de lo que poseemos, sino también de lo que consideramos parte de nuestra identidad. Esto se extiende a todo tipo de posesiones, no solo los bienes materiales, sino también las relaciones y las experiencias que sentimos que forman parte de nuestra vida y nuestra historia. La casa 2 nos recuerda que la verdadera riqueza no siempre es material, sino que también puede ser emocional, intelectual y espiritual. Es importante recordar que los recursos que poseemos no deben definirnos por completo, sino que son herramientas para nuestra evolución. Además de su relación con los recursos materiales, la casa 2 también tiene una profunda conexión con la forma en que nos valoramos a nosotros mismos. La autoestima y la confianza en uno mismo se reflejan en esta casa, ya que la relación que tenemos con nuestras posesiones y lo que consideramos valioso es una extensión de nuestra relación interna con nuestro propio ser. Las personas con una prominente casa 2 pueden sentirse muy seguras cuando sus recursos están en orden y su vida material es estable, pero también pueden experimentar desafíos si se sienten que su valor personal está vinculado exclusivamente a lo que tienen. Es importante recordar que la casa 2 nos enseña la importancia de aprender a equilibrar nuestras ambiciones materiales con nuestro crecimiento emocional y espiritual. Una vida de solo acumulación material nos lleva a la satisfacción duradera, mientras que el abandono de nuestras necesidades materiales en favor de lo espiritual puede conducir a una sensación de falta o vacío. En esta casa, el desafío es encontrar ese punto medio que nos permita prosperar en todos los aspectos de la vida. Un ejemplo claro de cómo se manifiesta la casa 2 puede ser el caso de una persona que tiene Tauro en la cúspide de esta casa. Tauro es un signo de tierra conocido por su enfoque práctico, estable y con un fuerte deseo de seguridad material. Para esta persona, el manejo de sus recursos es fundamental y puede ser muy buena para acumular bienes materiales, desde el dinero hasta las cosas que le proporcionan confort. Esta influencia puede hacer que esta persona valore profundamente el placer y la comodidad,
y que construya una vida estable y segura a través de un trabajo constante y disciplinado. Sin embargo, también podría haber una tendencia a volverse demasiado posesiva o a sentirse amenazada por la incertidumbre financiera. En este caso, el reto sería aprender a equilibrar el deseo de seguridad material con el valor de lo intangible, como el amor, la creatividad y el desarrollo personal. En este sentido, la casa 2 no solo está vinculada con el dinero, sino también con lo que realmente consideramos importante en nuestra vida. Esta casa nos invita a reflexionar sobre qué es lo que realmente valoramos y cómo nuestras creencias sobre el dinero y la propiedad impactan en nuestra autoestima y en nuestra forma de vivir. Las personas con una fuerte influencia en esta casa a menudo necesitan aprender a soltar el apego a las cosas materiales y encontrar un sentido más profundo de bienestar a través de la conexión con ellos mismos y con los demás. Por último, la casa 2 también tiene un componente de valoración y gratitud. Nos invita a reconocer todo lo que hemos logrado y lo que poseemos, no solo en términos materiales, sino en términos de crecimiento personal. A menudo, quienes tienen una influencia fuerte de esta casa pueden ser muy trabajadores, buscando constantemente aumentar sus recursos y mejorar su situación. Sin embargo, a medida que avanzan en la vida, pueden aprender a apreciar más las cosas sencillas y lo que tienen en el presente, en lugar de estar siempre mirando hacia el futuro o buscando más. En resumen, la casa 2 es una de las casas clave para entender cómo gestionamos nuestra vida material y emocional. Nos habla de los recursos, la autoestima y los valores que guían nuestras decisiones. A través de esta casa podemos aprender a equilibrar nuestras ambiciones materiales con el valor de lo intangible y a construir una vida estable y próspera, sin perder de vista lo que realmente importa. La casa 3 es la casa de la comunicación, el aprendizaje y la interacción cotidiana. Se trata de cómo nos conectamos con el mundo cercano, con nuestros hermanos, vecinos y compañeros. Esta casa también está asociada con el pensamiento, la forma en que procesamos la información y cómo nos expresamos. Regida por Géminis, un signo de aire mutable, la casa 3 nos invita a explorar nuestras habilidades cognitivas y cómo las utilizamos para navegar en la vida diaria. Este es el lugar donde se encuentra el intelecto práctico, el que se usa en las conversaciones, los pequeños intercambios y las actividades cotidianas. La casa 3 se vincula con nuestra curiosidad, nuestras ganas de aprender y cómo nos relacionamos con el entorno inmediato. Es también la casa de la mente activa, de la rapidez de pensamiento y de las ideas que surgen a medida que nos enfrentamos a los pequeños desafíos de la vida diaria. La forma en que pensamos y comunicamos tiene una gran influencia en cómo nos relacionamos con los demás. Esta casa habla del tono de nuestra voz, de la forma en que nos expresamos, de nuestra capacidad para compartir nuestras ideas y de la facilidad con la que establecemos conexiones con las personas de nuestro entorno cercano. Por ejemplo, alguien con una fuerte influencia de la casa 3 puede ser una persona extremadamente curiosa que disfruta de la conversación y el intercambio de ideas. Esta persona podría estar siempre dispuesta a aprender cosas nuevas, explorar nuevos temas y mantener varias conversaciones simultáneas. Podría sentirse más cómoda en un ambiente donde la comunicación fluida y el intercambio constante de información sean el centro de las interacciones,
ya sea a través de la escritura, las charlas o las redes sociales. Sin embargo, la casa 3 también presenta desafíos. Las personas con una influencia fuerte de esta casa pueden ser propensas a la dispersión mental, a saltar de un tema a otro sin profundizar demasiado en ninguno. Este exceso de curiosidad puede llevar a una falta de enfoque, dificultando la concentración en tareas más grandes o en temas más profundos. A veces, la mente puede volverse tan activa que se convierte en difícil de calmar, lo que puede generar ansiedad o inquietud. La casa 3 también está vinculada con los hermanos y los vínculos cercanos, por lo que nos habla de las relaciones que mantenemos con las personas con las que compartimos el entorno inmediato. Estos vínculos pueden tener un papel importante en nuestra forma de pensar y comunicarnos. Las relaciones con los hermanos, vecinos y compañeros de estudio o trabajo pueden influir profundamente en la forma en que expresamos nuestras ideas y cómo nos entendemos con los demás. A través de esta casa, aprendemos a ser más abiertos, a escuchar y a expresarnos de manera clara y efectiva. Es una casa que nos impulsa a desarrollar nuestras habilidades comunicativas, a ser más conscientes de cómo nuestras palabras pueden influir en los demás y cómo la información fluye constantemente a través de nuestra vida. El reto de la casa 3 es aprender a encontrar el equilibrio entre ser una persona abierta y curiosa y ser capaz de concentrarse en lo esencial. Aprender a canalizar esa energía mental hacia objetivos más grandes y profundos sin perder la capacidad de disfrutar de las pequeñas interacciones cotidianas es una de las claves de esta casa. Por ejemplo, alguien con una influencia fuerte en la casa 3 podría aprovechar su habilidad para procesar rápidamente la información y expresarse de manera clara al involucrarse en la enseñanza o en profesiones relacionadas con la comunicación, como el periodismo o el marketing. Al mismo tiempo, esta persona podría aprender a desarrollar una rutina de reflexión diaria que le permita ordenar sus pensamientos y profundizar en los temas que le interesan sin sentirse abrumada por la constante estimulación intelectual. La casa 3 nos invita a explorar cómo nuestras interacciones cotidianas y nuestras habilidades mentales moldean nuestras vidas. Nos enseña que la comunicación no solo es un intercambio de palabras, sino también una forma de conectar con el mundo que nos rodea, aprender de él y compartir nuestras propias experiencias. A través de esta casa, podemos aprender a usar nuestra mente y nuestra capacidad de comunicación de forma efectiva para enriquecernos nosotros mismos y a los demás. La casa 4 es la casa de nuestro hogar, nuestra familia y nuestras raíces. Es el lugar donde se encuentra nuestra base emocional y la seguridad que buscamos en el entorno privado. Si la casa 3 trata sobre cómo nos conectamos con el mundo cercano, la casa 4 trata de cómo nos sentimos dentro de ese mundo, especialmente dentro de nuestro hogar y nuestras relaciones familiares más cercanas. Esta casa, regida por Cáncer, está profundamente vinculada con la necesidad de nutrirnos, cuidarnos y construir una base emocional sólida que nos permita desarrollarnos plenamente. La casa 4 es el hogar en su sentido más profundo, pero no solo se refiere a la vivienda física. Habla también del lugar en el que nos sentimos cómodos y protegidos, el espacio donde podemos ser nosotros mismos sin máscaras.
Este es el lugar donde nos retiramos a descansar, a encontrar paz y donde las raíces emocionales de nuestra vida están profundamente plantadas. Es una casa vinculada a la madre, a los orígenes y a nuestra infancia, a todo lo que formó la base de nuestra identidad. El signo de Cáncer, con su regencia en esta casa, refuerza esta idea de seguridad emocional. Cáncer es un signo de agua cardinal que busca protección, apoyo emocional y nutrir a los demás, pero también es sensible y vulnerable. La casa 4 habla de cómo hemos sido nutridos o cómo hemos dado apoyo en nuestra vida familiar, cómo esas experiencias tempranas nos han formado y cómo las llevamos con nosotros a lo largo de nuestra vida. Las personas con una casa 4 prominente suelen tener un vínculo muy fuerte con su familia y su hogar. Estas personas pueden buscar una sensación de estabilidad emocional a través de su entorno doméstico, creando un hogar que les proporcione refugio y seguridad. Para ellos, la casa física puede ser un espacio sagrado, lleno de recuerdos y de objetos que les brindan consuelo. A veces, esta casa también puede hablar de una fuerte conexión con la madre o con las figuras maternas, de una relación profunda con el linaje familiar y con las tradiciones heredadas. Por ejemplo, alguien con una casa 4 prominente podría ser una persona que valora enormemente su hogar, dedicando tiempo y esfuerzo a crear un espacio acogedor y reconfortante. Esta persona podría sentirse más tranquila y en paz cuando está en su casa, rodeada de su familia y de los recuerdos que ha coleccionado a lo largo de su vida. Es posible que, además, este individuo se sienta profundamente influenciado por su historia familiar y que sienta que la conexión con sus raíces es esencial para comprender su propio sentido de identidad. Sin embargo, la casa 4 también puede traer consigo desafíos. Aquellos que tienen una casa 4 fuerte a veces pueden estar tan ligados a su entorno familiar o doméstico que les cuesta salir de esa zona de confort. Pueden sentirse emocionalmente dependientes de su familia o de su hogar y tener dificultades para independizarse o enfrentarse a la vida exterior. A veces también puede haber heridas emocionales del pasado relacionadas con la infancia o con los padres que siguen influyendo en su vida adulta. La casa 4 es también un lugar de crecimiento y transformación. Es un espacio donde podemos sanar, liberar lo que nos ha limitado y construir una base emocional más fuerte. Si podemos aprender a sanar las heridas del pasado y liberarnos de las ataduras emocionales, la casa 4 nos permite florecer como individuos y encontrar un sentido de paz y equilibrio emocional. El reto de esta casa es aprender a equilibrar nuestras necesidades emocionales con las demandas del mundo exterior. A medida que crecemos, debemos aprender a construir un hogar interno que nos brinde seguridad, sin depender exclusivamente de factores externos. Es importante aprender a nutrirnos a nosotros mismos, a reconocer nuestras necesidades emocionales y a crear un entorno que refleje quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Por ejemplo, alguien con una casa 4 fuerte podría trabajar en sanar las heridas emocionales de su pasado, lo que le permitiría crear relaciones más saludables y una mayor independencia emocional. Esta persona podría aprender a establecer límites más claros con su familia sin perder el vínculo afectivo y también a crear su propio hogar emocional donde pueda sentirse seguro,
y tranquilo sin depender tanto de los demás para su bienestar emocional. La casa 4, en última instancia, nos enseña sobre el valor de la seguridad emocional y la importancia de nutrir nuestras raíces. Es la base de nuestro bienestar emocional y nos permite tener la fortaleza para enfrentarnos al mundo exterior. A través de esta casa, aprendemos a crear un espacio donde podemos descansar, sanar y crecer tanto interna como externamente. La casa 5 es la casa de la creatividad, el romance y la autoexpresión. Esta casa nos habla de cómo nos mostramos al mundo a través de nuestras pasiones y deseos, especialmente los que están relacionados con el disfrute, la diversión y el gozo. Regida por Leo, el signo del Sol, la casa 5 está profundamente conectada con nuestra necesidad de brillar, de ser reconocidos y de vivir con intensidad. Es la casa donde se encuentra la creatividad pura, donde nuestra autenticidad se manifiesta en formas artísticas, lúdicas o románticas. La casa 5 también está asociada con los hijos, en particular la relación con los propios hijos o el deseo de tener hijos. Además, es el lugar donde experimentamos el amor romántico, el juego, la diversión y la espontaneidad. Es la casa que nos impulsa a disfrutar de la vida y a conectarnos con lo que realmente nos hace sentir vivos, ya sea a través de la expresión artística, los romances o las actividades recreativas. A través de esta casa, exploramos nuestra capacidad para ser felices y para conectar con lo que nos trae alegría. Leo, al ser el signo que rige esta casa, nos recuerda la importancia de ser auténticos y de no tener miedo de mostrarnos tal como somos. Es una casa donde el ego se expresa, no desde el lugar de vanidad, sino desde un deseo genuino de compartir nuestra luz con el mundo. Aquí se trata de brillar, de mostrarse sin temor a ser juzgado y de permitirse disfrutar sin reservas. Las personas con una casa 5 prominente tienden a ser muy creativas, a tener una gran necesidad de divertirse y a ser generosas con su energía. Estas personas pueden encontrar satisfacción en actividades que les permitan expresarse de manera única, ya sea a través del arte, el entretenimiento o el amor. Les gusta ser el centro de atención en ocasiones y disfrutan de la admiración que pueden recibir por sus habilidades o su forma de ser. Además, estas personas suelen tener una relación muy intensa con la creatividad, ya sea como una forma de terapia o como un modo de vida. Por ejemplo, una persona con una fuerte influencia de la casa 5 puede ser alguien que se dedica al arte, ya sea pintura, música, danza o cualquier otra forma de expresión creativa. Esta persona puede sentir una necesidad profunda de crear y de mostrar su trabajo al mundo. La creatividad se convierte en una forma de vida y sus logros artísticos o cualquier obra que lleve a cabo pueden ser una extensión de su personalidad más profunda. Además, esta persona podría ser una persona muy apasionada en el amor, disfrutando de los momentos románticos con gran intensidad. Sin embargo, la casa 5 también puede presentar desafíos. La necesidad de ser admirado o de destacar puede llevar a un exceso de ego, a veces a un punto en el que la persona se vuelve demasiado dependiente de la validación externa. El miedo al rechazo o a no ser suficiente
puede llevar a la inseguridad y a la necesidad constante de atención. Las personas con una casa 5 fuerte también pueden tener dificultades para equilibrar su deseo de ser creativos y expresivos con las responsabilidades diarias de la vida, lo que podría generar frustración si sienten que no tienen suficiente tiempo para dedicarse a lo que realmente les apasiona. La casa 5 también está asociada con los romances y las relaciones amorosas. Nos habla de cómo nos entregamos al amor, de nuestra capacidad para ser vulnerables y apasionados. Aquí, el amor se vive con intensidad, pero también con una necesidad de libertad y de juego. La casa 5 es el lugar donde el romance florece, pero también donde puede haber una tendencia a no comprometerse completamente o a disfrutar del amor de manera más ligera y sin ataduras. Por ejemplo, alguien con una casa 5 prominente podría tener una vida amorosa activa y llena de pasión, disfrutando del coqueteo y de las experiencias románticas. Esta persona podría ser muy generosa en el amor, pero también podría sentirse inquieta en relaciones demasiado comprometidas o estructuradas, buscando mantener un sentido de libertad dentro de las conexiones afectivas. La casa 5 nos enseña que la vida debe ser disfrutada y que la creatividad y la pasión son esenciales para nuestro bienestar. A través de esta casa, aprendemos a conectar con nuestras necesidades más profundas de expresión, de diversión y de amor, y a no tener miedo de mostrarnos tal como somos. La clave es encontrar un equilibrio entre la búsqueda del gozo y la responsabilidad, entre la autoexpresión y el respeto por las necesidades de los demás. La casa 5, en última instancia, nos invita a ser fieles a nuestra creatividad y a nuestros deseos, a disfrutar de los momentos de juego y a encontrar formas auténticas de expresar nuestra esencia. Aprendemos a amar con intensidad, a crear con pasión y a vivir la vida con un corazón abierto, disfrutando de cada momento y de cada oportunidad de brillar. La casa 6 es la casa del servicio, la salud y las rutinas cotidianas. Esta casa nos habla de cómo nos relacionamos con las tareas diarias, la vida laboral y nuestra salud física. Es un lugar en el que buscamos la organización, la eficiencia y la dedicación, tanto en el trabajo como en el cuidado de nosotros mismos. Esta casa está regida por Virgo, un signo muy ligado a la perfección, la crítica constructiva y el detalle. Por lo tanto, la casa 6 refleja la forma en que buscamos mejorar constantemente, ya sea a través de nuestras actividades diarias o de nuestro bienestar físico. Una de las principales enseñanzas de la casa 6 es el valor del servicio hacia los demás y el cuidado personal. Aquí encontramos nuestra capacidad para ser útiles, para dar apoyo a quienes nos rodean, pero también para cuidar de nuestra salud, ya sea física, emocional o mental. Es una casa que nos pide atención al detalle, organización y disciplina en nuestra vida diaria, así como un enfoque práctico hacia la mejora continua. El trabajo y la vida profesional son áreas claves de la casa 6. Esta casa nos invita a considerar cómo nos sentimos al respecto a nuestras obligaciones diarias y cómo nos entregamos a las tareas que tenemos por delante. Puede reflejar el tipo de empleo o actividad que realizamos,
así como nuestra actitud hacia el trabajo en general. En este sentido, la casa 6 no solo tiene que ver con la ocupación laboral, sino también con la forma en que organizamos y planificamos nuestras rutinas diarias, cómo gestionamos el tiempo y los recursos, y cómo nos enfrentamos a los pequeños desafíos de la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona con una fuerte influencia de la casa 6 puede ser alguien extremadamente organizada y detallista en su trabajo. Esta persona podría encontrar satisfacción en tareas que requieren un alto nivel de precisión y organización, y podría tener una rutina diaria muy estructurada. Además, esta persona probablemente se preocuparía mucho por su salud, siguiendo una dieta estricta, haciendo ejercicio regularmente y buscando siempre maneras de mejorar su bienestar físico y emocional. Sin embargo, la casa 6 también puede traer consigo desafíos, especialmente cuando se lleva la organización o el perfeccionismo al extremo. Las personas con una fuerte influencia de esta casa pueden sentirse abrumadas por la necesidad de hacer todo perfecto o por la cantidad de tareas que deben realizar. Esto puede llevar a la ansiedad, el estrés y la sensación de que nunca se hace lo suficiente. La casa 6 también puede mostrar áreas de la vida en las que la persona puede ser demasiado crítica consigo misma o con los demás, buscando la perfección en un mundo que a menudo está lleno de imperfecciones. Por otro lado, la casa 6 tiene que ver con la salud, y es aquí donde puede surgir la necesidad de mantener un estilo de vida saludable, no solo en términos físicos, sino también en cuanto a equilibrio emocional. Es importante cuidar tanto el cuerpo como la mente y encontrar tiempo para descansar, relajarse y desconectar de las exigencias diarias. La casa 6 nos recuerda que el cuidado personal no es un lujo, sino una necesidad, y que debemos tomar decisiones conscientes para preservar nuestra salud. Por ejemplo, si una persona tiene una casa 6 prominente, puede ser alguien que dedica tiempo a preparar comidas saludables y hacer ejercicio con regularidad. Esta persona puede estar muy consciente de cómo su estilo de vida afecta a su bienestar y puede hacer esfuerzos conscientes para mantenerse en equilibrio. Sin embargo, también podría sentirse tentada a ser excesivamente rigurosa con su salud o con sus hábitos, lo que podría generar estrés innecesario si no aprende a relajarse y a disfrutar de la vida. Además, la casa 6 también está vinculada con las relaciones laborales y el trabajo en equipo. Aunque puede hablar de la vida profesional, también refleja cómo nos relacionamos con compañeros de trabajo, supervisores o empleados, y cómo gestionamos el día a día en entornos colaborativos. A veces, las personas con una fuerte influencia de la casa 6 pueden sentirse muy comprometidas con su trabajo y con las personas con las que trabajan, deseando ayudar, organizar o incluso arreglar situaciones. Sin embargo, deben tener cuidado de no sobrecargarse con responsabilidades o asumir demasiado por los demás, ya que esto puede llevar a agotamiento o frustración. La casa 6 también puede hablarnos de los pequeños desafíos de la vida diaria, aquellos que requieren paciencia y perseverancia. En lugar de grandes cambios, la casa 6 nos enseña a mejorar paso a paso, a prestar atención a los detalles y a resolver problemas cotidianos de manera práctica y eficaz. Nos muestra cómo transformar la rutina en algo positivo, cómo aprovechar los pequeños momentos de la vida diaria para crecer y mejorar. Por ejemplo,
Alguien con una casa 6 destacada podría ser una persona que se siente satisfecha al organizar su entorno, gestionar el hogar o encontrar formas de hacer más eficientes sus actividades cotidianas. Este tipo de persona puede ser muy meticulosa en su trabajo, pero también puede disfrutar de las pequeñas victorias que vienen con la resolución de problemas diarios, como arreglar algo en la casa o encontrar una forma mejor de organizar su tiempo. En resumen, la casa 6 nos invita a reflexionar sobre nuestras rutinas diarias, nuestra salud y cómo servimos a los demás. Nos enseña la importancia del trabajo y el servicio, pero también nos recuerda que debemos cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los demás. La clave de la casa 6 es encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre la disciplina y la flexibilidad, y entre la organización y la espontaneidad. Nos anima a vivir de manera saludable, a ser útiles y a mantener una actitud práctica frente a los desafíos de la vida cotidiana. La casa 7 es la casa de las relaciones, de los contratos, de las asociaciones y de todo lo que tiene que ver con nuestra interacción con los demás en un nivel más profundo y comprometido. Esta casa está relacionada principalmente con el matrimonio y las relaciones a largo plazo, pero también con cualquier tipo de vínculo significativo en nuestra vida, ya sea personal o profesional. Es la casa de los otros, el espejo en el que nos reflejamos y que nos permite entendernos a través de la interacción con el mundo exterior. El signo que se encuentra en la cúspide de la casa 7, es decir, el signo que marca el ascendente descendente, en el punto opuesto al ascendente, que marca la casa 1, juega un papel crucial en cómo nos relacionamos con los demás. Este signo refleja nuestra actitud hacia las relaciones y nos dice mucho sobre lo que buscamos en una pareja o en una relación significativa. Por ejemplo, si una persona tiene Aries en la cúspide de la casa 7, puede buscar relaciones apasionadas y directas, mientras que alguien con Tauro en la misma casa podría preferir relaciones estables, seguras y cómodas. Una de las principales enseñanzas de la casa 7 es la importancia del equilibrio en las relaciones. Aquí aprendemos a compartir, a negociar, a ceder y, sobre todo, a establecer vínculos basados en la cooperación y el entendimiento mutuo. Las relaciones en la casa 7 no son solo sobre lo que queremos, sino también sobre lo que estamos dispuestos a dar y recibir de los demás. Este es un lugar en el que la autonomía personal y el deseo de estar con otra persona se entrelazan, donde buscamos armonía, pero también enfrentamos desafíos que surgen cuando nuestras expectativas y las de los demás no coinciden. Las relaciones de pareja, los amigos cercanos, los socios comerciales y cualquier otra forma de vínculo significativo están regidos por esta casa. Cuando la casa 7 está bien aspectada, las relaciones fluyen de manera natural, basadas en la comprensión mutua y el respeto. Sin embargo, cuando la casa 7 tiene aspectos difíciles, puede haber dificultades para encontrar el equilibrio en las relaciones o una tendencia a elegir socios que no son apropiados o que están desequilibrados de alguna manera. Por ejemplo, una persona con una casa 7 fuerte puede ser alguien que se siente muy a gusto en relaciones comprometidas y profundas. Puede tener una necesidad de formar una pareja estable y de compartir su vida con otra persona. Esta persona puede ser muy consciente de lo que necesita en una relación, pero también puede ser alguien que está dispuesto a trabajar en la relación, a negociar y a comprometerse. Por otro lado, si la casa 7 está mal aspectada o hay bloqueos,
esta persona podría sentirse atrapada en relaciones desbalanceadas o podría tener dificultades para encontrar una pareja que cumpla con sus expectativas. Una de las lecciones clave que la casa 7 nos ofrece es la necesidad de aprender a ser vulnerables y abrirnos a los demás. Aquí, el concepto de yo se amplía al nosotros. En lugar de centrarnos solo en nuestras propias necesidades, esta casa nos invita a considerar las necesidades de nuestra pareja o de aquellos con los que compartimos un compromiso. La casa 7 también nos recuerda que las relaciones exitosas requieren esfuerzo y compromiso. No siempre serán fáciles, pero las verdaderas relaciones se basan en el respeto, la empatía y la capacidad de adaptarse a las diferencias. Si una persona tiene una prominente influencia de la casa 7, puede ser alguien que se siente cómodo en la dinámica de pareja, que disfruta de la compañía de los demás y que busca la armonía en su vida social. Sin embargo, también es posible que esta persona se vea atrapada en las relaciones codependientes o en las que el balance de poder no sea equitativo. En este caso, la casa 7 puede representar la necesidad de aprender a establecer límites saludables y a no perderse a uno mismo en la búsqueda de una relación. Un ejemplo sería una persona con Libra en la cúspide de la casa 7. Este signo busca armonía, justicia y equidad en sus relaciones. Una persona con esta configuración podría sentirse atraída por parejas que buscan equilibrio y diplomacia y podría poner un gran énfasis en la necesidad de la igualdad en la relación. Sin embargo, si se lleva este deseo de equilibrio al extremo, esta persona podría sacrificarse demasiado por mantener la paz, perdiendo su propia identidad en el proceso. La lección aquí sería encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir, entre el compromiso y la independencia. Otra cuestión importante de la casa 7 es la forma en que manejamos las confrontaciones en nuestras relaciones. Aunque se habla mucho de la armonía en la casa 7, también es cierto que las confrontaciones y los desacuerdos son una parte inevitable de cualquier relación. La casa 7 nos invita a entender cómo lidiamos con estos momentos difíciles, cómo buscamos soluciones y cómo nos mantenemos firmes en nuestras creencias sin que esto socave el respeto mutuo. De hecho, a veces una confrontación saludable puede fortalecer una relación, ya que permite que ambas partes se expresen y encuentren puntos de acuerdo. Por ejemplo, si una persona tiene una fuerte presencia de la casa 7 y enfrenta conflictos frecuentes en sus relaciones, es posible que haya una tendencia a evitar el conflicto o a tratar de apaciguar a los demás en lugar de abordar las diferencias de manera directa. La lección aquí sería aprender a enfrentar las dificultades con honestidad y respeto, sin perder de vista la importancia de la colaboración en la resolución de problemas. En resumen, la casa 7 es un área de la vida que nos invita a explorar nuestras relaciones más profundas y significativas. Nos enseña a compartir, a comprometerse, a buscar el equilibrio y a enfrentar los desafíos que surgen en la interacción con los demás. Nos recuerda que las relaciones, ya sean románticas, familiares o profesionales, son una parte fundamental de nuestra vida y que requieren trabajo, esfuerzo y vulnerabilidad para crecer y prosperar. La casa 7 nos invita a vernos a través de los ojos de los demás y a aprender a equilibrar nuestras necesidades con las de quienes nos rodean. La casa 8 es una de las casas más profundas y transformadoras del zodíaco. Está asociada con todo lo que tiene que ver con lo oculto, lo misterioso y lo desconocido.
Esta casa rige las experiencias intensas y las transformaciones profundas en la vida de una persona, y está vinculada con temas como la muerte, el renacimiento, el sexo, las herencias y los recursos compartidos. A menudo se la describe como la casa de los tabúes, ya que nos invita a enfrentarnos a aspectos de la vida que normalmente preferimos evitar o que son de difícil acceso en nuestra conciencia. Uno de los temas más poderosos de la casa 8 es la transformación. Esta casa nos desafía a desprendernos de lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Aquí no hablamos de cambios superficiales, sino de transformaciones profundas que alteran la esencia misma de la persona. La casa 8 está conectada con el proceso de renacimiento personal, pasar por una crisis, una experiencia intensa o un proceso emocional profundo para emerger más fuerte y más sabio. Es la casa en la que enfrentamos lo desconocido y, al hacerlo, descubrimos una nueva versión de nosotros mismos. El signo en la cúspide de la casa 8 es crucial para entender cómo nos relacionamos con estos temas. Por ejemplo, si una persona tiene Escorpio en la cúspide de la casa 8, puede experimentar estas transformaciones de manera muy intensa y profunda, ya que Escorpio es un signo que rige precisamente la casa 8. Las personas con esta configuración pueden estar muy conectadas con temas de poder, control y pueden tener una relación intensa con el cambio y la muerte, ya sea literal o simbólicamente. Buscan transformaciones que les permitan alcanzar una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo. La casa 8 también se asocia con el sexo, pero no en su sentido superficial, sino en un sentido mucho más profundo y trascendental. El sexo en la casa 8 tiene que ver con la intimidad más profunda, el encuentro entre dos almas que buscan una conexión intensa y transformadora. Este tipo de vínculo puede llevar a experiencias de unión profunda, pero también puede exponer las vulnerabilidades y los miedos más profundos de una persona. Las relaciones en la casa 8 tienden a ser intensas y pueden llevar a transformaciones personales a través del contacto con otro ser humano en un nivel muy visceral y emocional. Otro aspecto importante de la casa 8 es su conexión con los recursos compartidos. Esto incluye tanto los bienes materiales como los recursos emocionales, psicológicos y espirituales. En este ámbito, las personas con una fuerte influencia de la casa 8 pueden tener una relación compleja con el dinero, las herencias, los préstamos o cualquier tipo de posesión que no sea totalmente suya, sino que involucra a otros. A menudo, estos temas pueden generar crisis, especialmente cuando se percibe que hay una pérdida o una falta de control. Sin embargo, a través de estas experiencias, las personas de la casa 8 aprenden a manejar lo que tienen de manera más profunda y consciente. Es importante recordar que la casa 8 no es solo sobre lo que perdemos, sino también sobre lo que ganamos al enfrentarnos a las dificultades. Las personas que tienen una fuerte influencia en la casa 8 pueden experimentar un ciclo continuo de muerte y renacimiento, donde cada desafío les permite evolucionar y crecer de una manera más completa. La casa 8 enseña a lidiar con las pérdidas, pero también con la capacidad de regenerarse y renacer de las cenizas. Por ejemplo, una persona con una casa 8 prominente puede haber experimentado grandes crisis o pérdidas a lo largo de su vida. Estas experiencias, aunque dolorosas,
les habrán proporcionado la oportunidad de profundizar en su ser y transformarse. Tal vez hayan atravesado una enfermedad grave, una pérdida financiera significativa o una ruptura profunda, pero al salir de estas crisis han descubierto una nueva fuerza y resiliencia en su interior. En muchos casos, estas personas tienen la capacidad de comprender los procesos de cambio de una manera única y pueden convertirse en guías o terapeutas para otros que atraviesan situaciones similares. Otra lección importante de la casa 8 tiene que ver con el poder y el control. En esta casa nos enfrentamos a nuestros miedos más profundos relacionados con el poder, tanto el miedo a perder el control como el deseo de controlarlo todo. Las personas con una fuerte casa 8 pueden sentirse atraídas por temas relacionados con el poder, ya sea en un nivel personal, profesional o incluso espiritual. A veces pueden necesitar aprender a soltar el control y confiar en el proceso de transformación, sin aferrarse a lo que creen que deberían tener o controlar. La lección aquí es encontrar el equilibrio entre el control y la entrega, aprender a rendirse a los ciclos de la vida y permitir que el proceso de transformación ocurra de manera natural. El sexo y las relaciones íntimas también ocupan un lugar crucial en esta casa. Las personas con una fuerte influencia en la casa 8 pueden sentir la necesidad de experimentar conexiones profundas y auténticas en sus relaciones sexuales, buscando una experiencia transformadora y trascendental. A menudo, estos individuos tienen una comprensión intuitiva de la sexualidad que va más allá de lo físico, viendo el acto sexual como un medio para la fusión emocional y espiritual. Sin embargo, las relaciones en esta casa también pueden ser complicadas, ya que las expectativas de transformación a través del sexo pueden crear conflictos, especialmente si hay un miedo a la vulnerabilidad o a perder el control. Un ejemplo podría ser una persona con una casa 8 prominente que haya pasado por una crisis personal o profesional importante. Este tipo de personas son muy conscientes de los cambios profundos que surgen a través de las experiencias difíciles. Y aunque el proceso de transformación puede ser doloroso, también les da un poder personal y una comprensión única de la vida. Esta persona puede haber atravesado una gran pérdida, como la muerte de un ser querido, pero a través de esa experiencia puede haber llegado a un nuevo nivel de madurez, conciencia y poder personal. Finalmente, la casa 8 nos invita a explorar lo que no está a la vista, a indagar en lo oculto y lo profundo. Nos desafía a transformar nuestras sombras en luz, a descubrir lo que está debajo de la superficie y a aprender a integrar todas las partes de nosotros mismos que hemos mantenido ocultas. Al hacerlo, descubrimos nuestra capacidad para regenerarnos, para renacer de nuestras propias cenizas y para trascender lo que alguna vez nos limitó. La casa 9 es la casa de la expansión, de la filosofía, de la búsqueda del conocimiento y de la comprensión del mundo más allá de lo inmediato. Esta casa se asocia con los viajes, tanto físicos como mentales, y con la exploración de lo desconocido. Es la casa que nos conecta con las grandes ideas, la educación superior, las creencias y la espiritualidad. Nos invita a mirar más allá de los límites de nuestra vida cotidiana y a encontrar respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Uno de los temas clave de la casa 9 es el deseo de crecimiento. Este es el espacio donde buscamos ampliar nuestros horizontes, tanto a través de la experiencia como del estudio. Las personas que tienen una fuerte influencia en la casa 9
suelen ser muy curiosas y sienten una necesidad insaciable de aprender, ya sea a través de viajes, lecturas, estudios académicos o incluso encuentros con personas de diferentes culturas. La Casa 9 nos invita a explorar lo que está más allá de nuestra zona de confort, desafiando nuestras creencias y conceptos limitados para abrir nuestra mente y corazón a nuevas formas de pensar. El signo que ocupa la cúspide de la Casa 9 influye directamente en cómo se viven estos temas. Por ejemplo, si alguien tiene Sagitario en la cúspide de la Casa 9, la necesidad de explorar y expandir los horizontes es aún más fuerte. Sagitario, regente de la Casa 9, es un signo asociado con la aventura, la búsqueda de la verdad y el amor por la libertad. Las personas con este signo en la cúspide de la Casa 9 a menudo se sienten atraídas por los viajes largos, los estudios filosóficos y espirituales y la búsqueda de una vida con sentido. Esta casa también está muy conectada con la espiritualidad y las creencias. La Casa 9 nos invita a examinar lo que creemos, ya sea a través de la religión, la filosofía o la conexión con el universo. En esta casa tenemos la oportunidad de explorar nuestra relación con lo divino, con el propósito de la vida y con el significado profundo de nuestra existencia. La Casa 9 no solo está interesada en las creencias religiosas en sentido estricto, sino en cualquier sistema de pensamiento o conjunto de principios que nos ayude a encontrar un sentido mayor en la vida. Los viajes, tanto físicos como intelectuales, son otro tema central en esta casa. La Casa 9 es la casa de los viajes largos, los viajes al extranjero, pero también los viajes interiores. Aquí es donde las personas pueden embarcarse en viajes que cambian su perspectiva sobre el mundo. Estos viajes no siempre son meramente turísticos. A menudo se tratan de experiencias que nos permiten ver la vida desde una perspectiva diferente. Al igual que los viajes físicos, nos permiten conocer nuevos lugares y culturas. Los viajes mentales y espirituales nos permiten conocer diferentes formas de pensar, de sentir y de vivir. Además, la Casa 9 también está asociada con la ley y la justicia, ya que las creencias filosóficas de una persona influyen en cómo ve y se relaciona con las normas y principios de la sociedad. Las personas con una fuerte influencia de la Casa 9 pueden sentir una fuerte necesidad de buscar la verdad y la justicia en el mundo. Esto puede llevarlas a involucrarse en la educación, el activismo, el derecho o la política, ya que sienten que su misión es ayudar a los demás a comprender y vivir de acuerdo con principios superiores. Un aspecto fascinante de la Casa 9 es su relación con el optimismo y la fe. Esta casa nos conecta con el lado más positivo de la vida, impulsándonos a creer que hay algo más grande y mejor esperándonos, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La Casa 9 nos inspira a mantener la esperanza y a seguir adelante con confianza, sabiendo que hay un propósito más grande en nuestras vidas, algo que nos impulsa a seguir aprendiendo y creciendo. Para poner esto en contexto, imagina a alguien con una fuerte influencia en la Casa 9 que decide viajar a un país extranjero para estudiar una religión o filosofía diferente. A través de este viaje, esta persona no solo aprende sobre otra cultura, sino que también comienza a cuestionar y profundizar en sus propias creencias, expandiendo su visión del mundo. Este viaje
podría llevarla a una profunda transformación interna donde empieza a ver la vida desde una nueva perspectiva y a adoptar una forma de pensar más abierta y expansiva. Otro ejemplo sería una persona que, aunque no viaja físicamente, decide emprender un viaje intelectual y se dedica a estudiar filosofía o teología. A través de estos estudios, esta persona encuentra una nueva forma de comprender la vida, lo que le da una sensación de propósito y dirección. Esta persona puede sentirse inspirada a compartir sus conocimientos con los demás, ya sea enseñando, escribiendo o de alguna otra forma transmitiendo lo que ha aprendido. La casa 9 también tiene que ver con la expansión de los límites personales. Nos desafía a ir más allá de lo que conocemos y a salir de nuestra zona de confort. Las personas influenciadas por esta casa tienden a tener una visión más amplia de la vida y son menos propensos a conformarse con lo que está cerca y familiar. Buscan constantemente algo más, algo que los impulse a crecer y evolucionar. Este deseo de expansión los lleva a explorar nuevas formas de vivir, nuevas formas de pensar y nuevos caminos en la vida. Finalmente, la casa 9 nos recuerda que la vida es una aventura. Nos invita a explorar sin miedo, a tener fe en el proceso y a confiar en que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, es una oportunidad para aprender y crecer. La casa 9 nos anima a vivir con un propósito más grande, a buscar el significado profundo detrás de nuestras experiencias y a vivir nuestra vida con una mente abierta y un corazón dispuesto. La casa 10 es la casa de la carrera, la reputación y la vocación. Es conocida como la casa de la profesión, el estatus social y la ambición. Se asocia con la forma en que nos proyectamos al mundo a través de nuestras metas y logros, cómo queremos ser vistos por la sociedad y cómo nos enfrentamos a las responsabilidades que adquirimos a lo largo de la vida. Esta casa nos revela las maneras en las que buscamos alcanzar el éxito, cómo buscamos consolidarnos en el mundo y el tipo de legado que deseamos dejar. Una de las principales características de la casa 10 es su relación con la autorrealización. Esta casa está vinculada a nuestra carrera profesional y nuestras aspiraciones más altas. Es el espacio en el que nos esforzamos por alcanzar nuestras metas a largo plazo, aquellos sueños que nos motivan a levantarnos todos los días para trabajar en lo que consideramos importante. La casa 10 refleja el deseo de obtener reconocimiento por nuestros esfuerzos y habilidades, y cómo utilizamos nuestra autoridad y nuestra capacidad para generar un impacto en el mundo. El signo que ocupa la cúspide de la casa 10 influye directamente en cómo nos aproximamos a estas áreas de la vida. Si alguien tiene Capricornio en la cúspide de la casa 10, esta persona probablemente se sentirá atraída por metas a largo plazo, con una orientación clara hacia el éxito profesional y la estabilidad material. Capricornio es un signo que valora la estructura, la disciplina y la perseverancia, por lo que esta persona puede mostrar una gran ambición y capacidad para trabajar con esfuerzo constante hacia sus objetivos. La casa 10 en este caso se convierte en una plataforma de lanzamiento hacia la ascensión social y profesional, donde el reconocimiento llega como resultado del trabajo arduo y la capacidad de cumplir con las expectativas de la sociedad. En este sentido, la casa 10 también está relacionada con nuestra autoridad y la forma en que lideramos.
Aquellos con una fuerte influencia en esta casa suelen tener una necesidad de tomar las riendas, de estar en una posición de liderazgo y de demostrar su capacidad para administrar y guiar a otros. Sin embargo, esto también puede llevar a un desafío, ya que las personas con un fuerte énfasis en la casa 10 pueden sentirse presionadas por las expectativas de los demás, especialmente cuando su identidad está demasiado ligada a su éxito profesional o a su imagen pública. Esta casa está profundamente conectada con el concepto de legado. Lo que buscamos en la casa 10 no solo es el éxito material, sino también la huella que dejamos en el mundo, cómo queremos ser recordados. Si bien la casa 4 refleja nuestras raíces, la casa 10 se trata de cómo nos presentamos al mundo, nuestra imagen pública, y qué tipo de marca dejamos en la sociedad a lo largo de nuestra vida. Es el área de nuestra carta astral que nos impulsa a dejar una marca que perdure más allá de nuestra existencia física. Por ejemplo, una persona con la casa 10 prominente o con un fuerte enfoque en ella podría sentir un deseo profundo de construir una carrera que sea significativa, que tenga un impacto en su comunidad o en su campo. Si esa persona es un artista, podría trabajar incansablemente para que su obra sea reconocida por su valor, queriendo ser vista como alguien que ha aportado algo importante al mundo del arte. Si es un líder empresarial, podría esforzarse por construir una empresa exitosa y respetada, dejando un legado en el mundo corporativo. En cuanto a las relaciones familiares, la casa 10 también refleja la figura de autoridad, a menudo ligada al padre o la madre, dependiendo de la configuración del mapa. La manera en que nos relacionamos con estas figuras puede influir significativamente en cómo abordamos nuestra vida profesional. Si nuestra figura de autoridad fue un modelo de éxito, es probable que busquemos emular esa figura en nuestra vida profesional. Si, por otro lado, hubo dificultades con la autoridad, esto puede generar una necesidad de rebelarse o definir nuestro camino en oposición a la imagen de éxito que se nos impuso. Un aspecto crucial de la casa 10 es su relación con el poder y la ambición. Las personas influenciadas por esta casa a menudo sienten que deben luchar por el poder, la visibilidad y el éxito. El desafío es encontrar un equilibrio entre el deseo de ascender y el temor al fracaso o a la crítica. En muchas ocasiones, la casa 10 impulsa a las personas a actuar con una determinación feroz. Sin embargo, también puede generar una gran presión y ansiedad en quienes no encuentran la manera de cumplir con sus propios ideales de éxito. Un ejemplo de la influencia de la casa 10 podría ser alguien que empieza su carrera en una posición modesta, pero con el tiempo, gracias a su esfuerzo y dedicación, alcanza una posición de liderazgo en su campo. Este individuo podría tener una visión clara de lo que quiere lograr y se enfoca en construir una reputación sólida, guiado por su deseo de ser respetado y admirado por su trabajo. En su vida personal, es posible que también sea alguien que valora mucho el reconocimiento de los demás y que siente que su identidad está ligada a lo que ha logrado a nivel profesional. Otro ejemplo sería una persona con un fuerte énfasis en la casa 10 que quizás decide dedicar su vida a la política. Su carrera estaría basada en su deseo de generar un impacto real en la sociedad, de ser vista como una persona influyente y capaz de liderar. Sin embargo, esta persona podría sentir que la presión de ser una figura pública es una carga, que su vida personal se ve afectada por las expectativas de la sociedad
y que su éxito profesional nunca es suficiente. Finalmente, la casa 10 nos recuerda que el verdadero éxito no se mide solo en logros externos, sino también en la satisfacción interna de saber que estamos trabajando hacia una meta significativa. El desafío de esta casa es encontrar un equilibrio entre el éxito exterior y el bienestar interior. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa el éxito para cada uno de nosotros y cómo podemos alcanzar nuestras metas sin perder de vista lo que realmente importa en la vida. La casa 11 es la casa de los sueños, las esperanzas y los deseos colectivos. También se la conoce como la casa de las amistades, los grupos y las asociaciones. Esta casa está relacionada con nuestra capacidad para conectarnos con los demás a través de ideales y proyectos comunes, así como con la forma en que trabajamos hacia metas colectivas. Aquí es donde se reflejan nuestras aspiraciones para un futuro mejor, tanto a nivel personal como colectivo, y nuestras relaciones con aquellos que comparten nuestras visiones y sueños. Una de las características más importantes de la Casa 11 es su relación con la comunidad y la solidaridad. A diferencia de otras casas que se centran en la individualidad o en la carrera personal, la Casa 11 se enfoca en la conexión con grupos y en la construcción de redes. Aquí, las personas se sienten motivadas por el sentido de pertenencia a un grupo que comparte objetivos o intereses comunes. Esto puede manifestarse en una variedad de formas, desde grupos de amigos hasta asociaciones profesionales, pasando por movimientos sociales y causas políticas. Esta casa también es el lugar en el que se cultivan los ideales de libertad, innovación y progreso, pues está vinculada a la visión de un futuro que busca el bienestar común. El signo que se encuentra en la cúspide de la Casa 11 tiene un papel crucial en cómo una persona se conecta con estos aspectos. Por ejemplo, si alguien tiene Acuario en la cúspide de la Casa 11, es probable que esta persona se identifique fuertemente con ideales de cambio social y progreso, que se sienta atraída por los movimientos que buscan la igualdad y la justicia. Acuario es un signo innovador y humanitario, por lo que esta persona puede ser muy activa en causas que buscan mejorar las condiciones de vida de la sociedad, ya sea a través de la política, el activismo o el trabajo comunitario. Aquí, la Casa 11 se convierte en una plataforma de conexión y acción social, donde la búsqueda de un mundo mejor se convierte en una motivación central. La Casa 11 también está relacionada con la amistad y la forma en que nos relacionamos con nuestros amigos. A menudo, las amistades que se cultivan en esta casa tienen un carácter más intelectual o basado en intereses compartidos, ya sean temas sociales, culturales o espirituales. Los amigos de la Casa 11 son aquellos que no solo nos apoyan en un nivel personal, sino que también comparten nuestras visiones para el futuro. Las personas con una fuerte influencia en esta casa suelen tener una red amplia de amigos y conocidos, y a menudo encuentran en estos grupos el espacio perfecto para sentirse comprendidos y validados en sus aspiraciones. Esta casa también refleja nuestras esperanzas y sueños, aquellos ideales que nos motivan a seguir adelante. Sin embargo, a veces los deseos que se encuentran en la Casa 11 pueden ser difíciles de alcanzar o pueden verse condicionados por las expectativas sociales. A pesar de esto, la Casa 11 nos impulsa a mantener una visión optimista del futuro.
recordándonos que a través de la colaboración y el trabajo en equipo podemos alcanzar esos objetivos comunes que parecen tan lejanos. Aquí, los sueños no son solo personales, sino colectivos, y nos enseñan que podemos lograr más juntos que individualmente. Un aspecto fundamental de la Casa 11 es su relación con la tecnología y la modernidad. En el mundo actual, la Casa 11 también está muy vinculada a la forma en que usamos las herramientas tecnológicas para conectarnos con los demás y para promover nuestras ideas. Las redes sociales, por ejemplo, son una manifestación moderna de la Casa 11, ya que permiten la creación de comunidades virtuales y grupos que comparten intereses y objetivos comunes. Las personas con una fuerte presencia en esta casa pueden estar muy involucradas en el uso de plataformas tecnológicas para difundir sus ideas, ya sea a través de medios digitales, blogs, videos o en otros espacios virtuales. Por ejemplo, una persona con un énfasis en la Casa 11 podría ser alguien muy activo en un grupo de voluntarios que trabaja por causas humanitarias. Esta persona no solo se sentiría motivada por el deseo de hacer una diferencia, sino que también podría estar comprometida con encontrar soluciones innovadoras y colaborativas que beneficien a la comunidad en su conjunto. Su vida social y sus proyectos profesionales estarían profundamente conectados con la idea de mejorar el bienestar colectivo y podría ser la líder o facilitadora de un movimiento que aspire a cambiar el mundo. Un ejemplo adicional podría ser alguien que trabaja en el campo de la tecnología o las redes sociales, utilizando estas plataformas para construir comunidades en línea que promuevan el cambio social. Esta persona podría estar involucrada en la creación de contenidos que inspiren a los demás a tomar acción en causas sociales, fomentando un sentido de unidad y propósito compartido. Los amigos y seguidores de esta persona serían personas que comparten una visión similar sobre cómo puede ser el futuro y juntos, trabajando en equipo, buscarían hacer realidad ese futuro. La Casa 11 también está asociada con los ideales de igualdad y libertad. Los individuos con un enfoque fuerte en esta casa suelen tener un sentido agudo de justicia social y pueden sentirse motivados a luchar por los derechos de los demás. Esta influencia puede llevar a la persona a involucrarse en causas que buscan la equidad, el respeto por los derechos humanos y la liberación de aquellos que están oprimidos. Además, como es una casa que se vincula a la visión de un futuro mejor, la Casa 11 también puede representar los obstáculos o las dificultades que surgen cuando nuestras expectativas del futuro no se cumplen como esperábamos. Las personas con una fuerte presencia en la Casa 11 pueden ser propensas a desilusiones cuando los grupos o las causas a las que se dedican no avanzan como se pensaba. Sin embargo, la verdadera lección de esta casa es que incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, el trabajo conjunto y la perseverancia pueden llevarnos a encontrar nuevas formas de alcanzar nuestros ideales. Por ejemplo, una persona que trabaje en una organización sin fines de lucro puede enfrentar la frustración de no ver resultados inmediatos en su trabajo. Sin embargo, en lugar de rendirse, puede seguir luchando por la causa, encontrando nuevas maneras de inspirar a otros y creando una comunidad aún más fuerte para generar el cambio que busca. Esta perseverancia y dedicación son características importantes de la Casa 11. En resumen, la Casa 11 nos invita a conectar con los demás,
a formar parte de algo más grande que nosotros mismos y a trabajar juntos para hacer realidad nuestros sueños y aspiraciones. Nos muestra que aunque nuestros deseos y esperanzas pueden ser grandes, la clave para alcanzarlos está en la colaboración y en encontrar apoyo en aquellos que comparten nuestra visión para el futuro. Nos enseña que no estamos solos en nuestro viaje y que al trabajar juntos podemos construir un futuro más prometedor y equitativo para todos. La casa 12 es una de las casas más enigmáticas y complejas del zodíaco, conocida como la casa del subconsciente, el aislamiento y las limitaciones. Esta casa está asociada con todo lo que se encuentra fuera de la conciencia inmediata. Aquí se reflejan nuestras emociones reprimidas, nuestros miedos, nuestras culpas y nuestras limitaciones internas. Es la casa donde se esconden los aspectos más profundos y a menudo más oscuros de nuestra psique. Esta casa se vincula también con el concepto de sacrificio, la espiritualidad y el trabajo interior. Se dice que la casa 12 está relacionada con la liberación de las ataduras del ego, pues nos invita a sumergirnos en el plano más profundo de nuestro ser, en busca de crecimiento personal y trascendencia. Es el lugar de la introspección y la conexión con lo divino, donde nos enfrentamos a las sombras internas que deben ser comprendidas y transformadas. Uno de los aspectos más distintivos de la casa 12 es su relación con el aislamiento y el retiro. Esta casa puede ser indicativa de periodos de soledad o de situaciones en las que una persona se siente desconectada o excluida del mundo exterior. Esto puede manifestarse tanto en una elección consciente de retiro como en momentos en los que la persona se ve obligada a enfrentarse a su propio mundo interior, ya sea por circunstancias externas o por una necesidad interna de desconectarse. La casa 12 está también vinculada a lugares de retiro como hospitales, prisiones o monasterios, donde las personas están alejadas de la sociedad y se enfrentan a su propio ser en la soledad. Además, la casa 12 está relacionada con el inconsciente colectivo, ese vasto espacio compartido por la humanidad que contiene los recuerdos, las emociones y las experiencias comunes a todos los seres humanos. Este aspecto de la casa 12 sugiere que aunque la persona pueda estar en aislamiento o retiro, de alguna forma está conectada con algo mucho más grande que ella misma, con un flujo de energía universal que la trasciende. Este fenómeno puede estar relacionado con la espiritualidad, la meditación y la conexión con la conciencia cósmica. En la casa 12 encontramos también el vínculo con el autosabotaje y las limitaciones internas. Los miedos y las inseguridades pueden ser más profundos en esta casa y a menudo se encuentran ocultos bajo la superficie de la conciencia. Las personas con una prominente influencia de la casa 12 pueden enfrentarse a patrones de comportamiento autodestructivos que los mantienen atrapados en ciclos negativos, y a menudo será necesario un trabajo profundo para liberar estas energías limitantes y transformarlas en algo positivo. El signo que se encuentra en la cúspide de la casa 12 es clave para comprender la manera en que una persona experimenta estas dinámicas. Por ejemplo, si alguien tiene Piscis en la cúspide de la casa 12, la conexión con el mundo emocional y espiritual puede ser muy profunda, pero también puede haber una tendencia a evadir la realidad o a caer en patrones de escapismo.
El signo de Piscis en esta casa puede indicar que la persona se siente atraída por actividades que le permitan desconectarse del mundo físico, como el arte, la meditación o incluso el consumo de sustancias. Sin embargo, también ofrece una capacidad increíble para la empatía y la conexión espiritual, lo que puede ser una fuente de sanación si se utiliza de manera consciente. En esta casa se pone de manifiesto la necesidad de explorar el pasado, de comprender nuestras heridas emocionales y de confrontar aquellas áreas de nuestra vida que han quedado olvidadas o reprimidas. Las personas que tienen una fuerte influencia de la casa 12 pueden tener una conexión subconsciente con traumas pasados y estas experiencias, aunque difíciles, ofrecen una oportunidad para sanar y liberar lo que ya no sirve. Este proceso puede implicar la necesidad de trabajar con terapeutas o guías espirituales o simplemente de pasar tiempo a solas para hacer frente a estas experiencias del pasado. Un aspecto interesante de la casa 12 es su relación con el destino y la karmicidad. Muchas veces se la asocia con lecciones y ciclos de vida que se repiten, sugiriendo que ciertos desafíos o experiencias difíciles pueden ser parte de un proceso más grande, algo que trasciende la vida actual y que tiene raíces en vidas pasadas o en experiencias kármicas. Esto puede dar lugar a sentimientos de inevitabilidad o de estar atrapado en situaciones que parecen fuera del control de la persona. Sin embargo, la verdadera lección de la casa 12 es que al enfrentarnos a estas limitaciones internas y comprenderlas, podemos liberarnos de las cadenas del karma y avanzar hacia una mayor liberación y evolución espiritual. Por ejemplo, una persona con una fuerte influencia en la casa 12 podría haber experimentado una infancia difícil, con una falta de apoyo emocional o físico. Estas experiencias pueden haber dejado huellas profundas en su psique, afectando su autoestima y su capacidad para confiar en los demás. A lo largo de la vida, esta persona puede enfrentar patrones de autodestrucción o sentirse atrapada en situaciones que parecen repetirse una y otra vez. Sin embargo, si esta persona se dedica a la introspección, la sanación y el trabajo espiritual, podrá comprender las raíces de estos patrones y liberarse de ellos, encontrando un camino hacia la paz interior y el crecimiento personal. La casa 12 también está conectada con el servicio y el sacrificio. Es la casa de la entrega a los demás sin esperar nada a cambio. Las personas con una influencia destacada de esta casa a menudo se sienten atraídas por trabajos de servicio, ya sea en el ámbito social, espiritual o terapéutico. Pueden encontrar una gran satisfacción en ayudar a los demás a superar sus dificultades, especialmente si han experimentado esas mismas dificultades en su propia vida. Un ejemplo de esto podría ser alguien que después de haber enfrentado un desafío personal profundo, como una enfermedad o una pérdida significativa, decide dedicar su vida a ayudar a otros que atraviesan circunstancias similares. Esta persona podría trabajar en el área de salud mental o en una organización que apoya a personas que enfrentan dificultades emocionales. A través de esta entrega y servicio, puede experimentar una profunda sanación y un sentido de propósito. En resumen, la casa 12 nos invita a explorar lo que yace oculto en nuestro interior. Es una casa que nos desafía a enfrentar nuestras sombras y a encontrar el propósito en la experiencia de la vida misma. A través del autoconocimiento y el trabajo interior, podemos liberar las limitaciones que nos atan, sanar nuestras heridas emocionales
y abrirnos a nuevas formas de espiritualidad y conexión. Si bien la casa 12 puede ser un espacio de sacrificio y sufrimiento, también es el lugar donde podemos encontrar la liberación y la paz que buscamos. Cada casa astrológica es como una ventana que se abre hacia una parte de nuestra vida, y entenderlas no es solo aprender astrología, es aprender sobre nosotros mismos. Si este recorrido te ayudó a mirar tu carta con otros ojos, te invito a seguir explorando el canal. Hay mucho más contenido esperando para acompañarte en este viaje de autoconocimiento. Signos, ascendentes, planetas, elementos, compatibilidades y mucho más. Si te gustó este video, puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que también quiera entenderse un poquito mejor a través de la astrología. Nos vemos en el próximo video.